¿Cómo llegamos a una de las peores crisis de vivienda en la historia de Europa? ¿Qué está sucediendo realmente detrás de los titulares? Mientras muchos piensan que es solo un ciclo económico normal, la realidad es mucho más sombría. Con los precios de los alquileres disparándose, los jóvenes viviendo en condiciones indignas y una crisis energética alimentada por la guerra en Ucrania, el panorama va más allá de lo que parece. Las ciudades que antes eran el corazón de la civilización europea, ahora se han vuelto inhabitables para sus propios ciudadanos. ¿Y si te dijera que esta situación no va a mejorar, a menos que algo drástico cambie? Prepárate, porque lo que está ocurriendo ahora podría definir el futuro de toda una generación. La pregunta que queda es, ¿observarás desde lejos o estás listo para entender lo que está en juego y prepararte para el impacto? Europa está viviendo uno de los momentos más críticos en cuanto a vivienda. El precio de los inmuebles y los alquileres ha subido de una manera que nadie imaginaba posible. Para muchas familias, especialmente aquellas que viven en las grandes ciudades, el sueño de tener una casa propia se ha convertido en una pesadilla distante. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida ahorrando para comprar una casa y, de repente, los precios suben tanto que todo parece escaparse de las manos. Para aquellos que ya poseen propiedades, esto puede parecer una ventaja, pero el panorama general es desolador para quienes aún buscan un hogar. Este problema afecta directamente la calidad de vida, no solo por la dificultad de acceder a una vivienda, sino también por el impacto psicológico. Cuando no sabes si podrás pagar el alquiler el próximo mes, es difícil planear el futuro. Esto genera una incertidumbre constante, y cuando la inseguridad financiera se instala, otras áreas de la vida comienzan a desmoronarse. Es como tratar de mantener una casa en pie durante una tormenta sin estar seguro de que los cimientos sean lo suficientemente fuertes. Esta crisis se agrava por una serie de factores, incluidas políticas económicas mal ajustadas y el impacto de una economía global cada vez más inestable. Pero el punto es que, aunque parezca que la crisis ha llegado a su punto máximo, el panorama puede empeorar. Ahora, si miramos lo que está sucediendo con la juventud europea, veremos que la situación es aún más complicada para ellos. La juventud europea enfrenta un dilema sin precedentes. El 25% de los jóvenes entre 15 y 29 años viven en condiciones de hacinamiento. Muchos se ven obligados a compartir viviendas pequeñas con varias personas, lo que compromete la privacidad y afecta directamente la calidad de vida. Imagina llegar a casa después de un largo día de trabajo o estudios y no tener un espacio propio. Este tipo de situación, además de agotadora, genera un nivel de estrés constante que impacta significativamente en la salud mental de los jóvenes. Es una realidad que contrasta con el ideal de independencia que muchos jóvenes buscan. Lo que debería ser un periodo de exploración, crecimiento y desarrollo personal se transforma en una lucha por espacio. En lugar de preocuparse por su futuro profesional o personal, se ven atrapados en una batalla por conseguir algo tan básico como una habitación propia. Y eso sin mencionar los problemas sociales y emocionales que surgen al vivir en espacios reducidos, donde la convivencia forzada puede llevar a conflictos y tensiones constantes. Este hacinamiento refleja un problema estructural más profundo que no parece tener una solución clara a corto plazo. Cuando la juventud, que debería ser el motor del futuro, está tan preocupada por sobrevivir en el presente, ¿qué nos dice eso sobre el mañana? Tal vez el problema sea aún mayor de lo que imaginamos, especialmente si consideramos que la construcción de nuevas viviendas está en declive. En Alemania, la situación se vuelve aún más crítica con la caída del 27% en las licencias de construcción en 2023. Esto es una señal clara de que la oferta de nuevas viviendas no está siguiendo el ritmo de la creciente demanda. Imagina un país con una de las economías más fuertes de Europa, pero que simplemente no puede construir suficientes casas para su población. Cuando hay menos construcción, el mercado inmobiliario se convierte en un campo minado, donde los precios suben aún más y las personas quedan a merced de un juego económico en el que no hay ganadores. Esta reducción en la construcción no afecta solo a quienes buscan comprar una propiedad, sino también a quienes dependen de los alquileres. Con menos propiedades disponibles, los precios de los alquileres se disparan, haciendo que vivir en las grandes ciudades sea una opción financieramente inviable para muchos. Ciudades como Berlín, que antes se consideraban accesibles y alternativas, ahora están fuera del alcance de gran parte de la población, especialmente de los jóvenes que intentan establecerse. El problema se agrava cuando consideramos que, además de la falta de nuevas construcciones, muchas de las viviendas existentes están en mal estado de conservación. Sin la construcción de nuevas viviendas, las personas terminan viviendo en condiciones precarias, en apartamentos antiguos y mal equipados. Y con el aumento de propiedades temporales, como veremos a continuación, esta situación solo empeora. El crecimiento de plataformas como Airbnb ha agravado aún más la crisis de vivienda, especialmente en ciudades históricas como Venecia.
Propiedades que podrían alquilarse a largo plazo se están convirtiendo en alquileres temporales, muchas veces dirigidos a turistas, lo que reduce drásticamente la oferta de viviendas asequibles para los residentes locales. Imagina vivir en una ciudad donde, en lugar de encontrar un lugar para vivir, te encuentras con docenas de opciones para pasar una noche o un fin de semana. Esto hace casi imposible para los habitantes locales competir con los precios que los turistas están dispuestos a pagar. Este fenómeno genera una distorsión en el mercado, donde los intereses a corto plazo terminan superando las necesidades reales de la población. En Venecia, por ejemplo, muchos de los antiguos residentes se ven obligados a abandonar la ciudad debido a los precios exorbitantes. La ciudad, que ya lucha contra los efectos del turismo excesivo, ahora enfrenta el vaciamiento de su población local. Y lo que queda son casas vacías, listas para hospedar turistas, pero sin vida cotidiana en las calles. Esta es una realidad que se está extendiendo por varias partes de Europa, donde la demanda de alquileres temporales está creciendo más rápido que la oferta de viviendas permanentes. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo este modelo de negocio puede seguir afectando el panorama urbano, especialmente cuando se combina con otros factores como la inflación y las consecuencias de la guerra, que veremos a continuación. La guerra en Ucrania y la inflación descontrolada han ejercido aún más presión sobre el ya debilitado mercado inmobiliario europeo. La crisis energética, generada en gran parte por la guerra, impacta directamente el costo de vida, haciendo más caro calentar, iluminar y mantener las viviendas. Con el aumento de los costos de energía, muchas familias enfrentan una elección difícil: pagar el alquiler o las facturas de electricidad y gas. Esta situación es particularmente preocupante en los países del este de Europa, donde la dependencia energética de Rusia era mayor y el impacto de la guerra se siente con más intensidad. La inflación, por su parte, no solo está afectando los precios de bienes y servicios, sino que también está elevando los costos de construcción. Cuando el precio de materiales como acero, cemento y madera sube, el costo final de las nuevas construcciones también aumenta, limitando aún más la oferta de viviendas accesibles. Esto termina creando un círculo vicioso. La inflación empuja los costos hacia arriba, las construcciones disminuyen, la oferta de viviendas cae, y los precios siguen subiendo. Mientras las naciones intentan lidiar con estas crisis, los ciudadanos comunes quedan atrapados en este fuego cruzado económico. La guerra, algo que parece distante para muchos, termina impactando directamente el día a día de aquellos que están lejos de los campos de batalla. Y el futuro no parece prometedor, ya que las reglas para nuevas construcciones se están volviendo cada vez más estrictas, como veremos más adelante. Además de la inflación y la crisis energética, el sector de la construcción enfrenta desafíos adicionales con las reglas estrictas para la preservación histórica y los altos precios de los materiales. En muchas ciudades europeas, las leyes de preservación arquitectónica limitan severamente las posibilidades de nuevas construcciones o reformas. Esto significa que, en lugares como París o Florencia, cualquier intento de aumentar la oferta habitacional choca con restricciones destinadas a proteger el patrimonio histórico. Si bien es importante preservar la historia y la cultura, esto crea una barrera para resolver la crisis de vivienda. Los elevados costos de los materiales de construcción agravan aún más la situación. Por ejemplo, el precio del acero y el cemento ha subido considerablemente, haciendo inviable la construcción de viviendas asequibles en muchas áreas. Este aumento de costos no solo limita el número de nuevas construcciones, sino que también hace que las pocas que surgen sean inaccesibles para la población de bajos ingresos. Como consecuencia, solo una pequeña parte de la población puede beneficiarse de los nuevos desarrollos, mientras que la mayoría permanece atrapada en alquileres caros o viviendas precarias. Esta combinación de reglas estrictas y altos costos convierte al sector inmobiliario en un verdadero campo de batalla para quienes sueñan con tener una casa propia. Y, cuando observamos los números, queda aún más claro cómo esta crisis afecta no solo a Europa, sino también a otros continentes, como veremos a continuación, con el impacto global de la crisis inmobiliaria. Los números no mienten, y pintan un cuadro aún más sombrío de la crisis inmobiliaria. En Londres, los alquileres subieron un 19% entre 2012 y 2021, mientras que el precio de los inmuebles aumentó un 47% en el mismo periodo. Para quienes viven o quieren mudarse a la capital inglesa, esto significa que, con cada año que pasa, la posibilidad de encontrar un lugar asequible disminuye. Imagina a una persona que comenzó a ahorrar en 2012 con la expectativa de comprar una casa. Cuando finalmente logró reunir el dinero, los precios ya se habían prácticamente duplicado, haciendo que su esfuerzo fuera insuficiente. La escalada de precios es implacable y no perdona a quienes no tienen una fortuna guardada. Alemania, que ya hemos mencionado, también enfrenta desafíos alarmantes.
La caída del 27% en las licencias de construcción en el primer semestre de 2023 es una señal de alerta para toda Europa. Esto significa que, en lugar de aumentar la oferta de viviendas, el país se encamina hacia una contracción aún mayor. Cuando la construcción disminuye en una de las economías más grandes de Europa, el impacto se siente en todos los niveles. No se trata solo de un problema local, sino de un reflejo de una crisis que podría extenderse por todo el continente como un efecto dominó. Pero el panorama no se limita a Europa. En América Latina, vemos un patrón similar. En Buenos Aires, por ejemplo, el alquiler promedio aumentó un 126% entre 2022 y 2023. Este crecimiento vertiginoso refleja una crisis global, donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil. La crisis inmobiliaria no respeta fronteras, y lo que vemos en Argentina es solo un reflejo de lo que podría ocurrir en otros países. Este panorama global nos lleva a cuestionarnos: ¿hasta dónde puede llegar esta crisis? Ahora que entiendes el tamaño del desafío que enfrentan Europa y otras partes del mundo con esta crisis inmobiliaria, la gran cuestión es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Quedarse quieto no es una opción. Si ya sientes los efectos de esta situación, ya sea en el precio del alquiler o en la dificultad de encontrar vivienda, es hora de actuar. ¿Qué te parece empezar a revisar tus finanzas, invertir en conocimiento sobre el mercado inmobiliario o incluso buscar nuevas oportunidades en ciudades menos afectadas? Y lo más importante, ¿cómo afecta esta crisis tu visión del futuro? Sé que estas son decisiones difíciles, pero es en tiempos de crisis cuando surgen las mejores oportunidades. El cambio está en tus manos. ¿Estás listo para adaptarte y aprovechar las oportunidades que surgen? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo. El próximo paso en tu camino podría estar a solo un clic de distancia.